Perdón, doctora, ¿puede volver a repetir? No escuché. Ya, antes de empezar lo que es tiroides, para preguntarles si tiene alguna duda, alguna pregunta en cuanto a todo el tema, lo que es diabetes. Su examen es en 4 días. 25 es sábado, ¿verdad? Ya. Sí, el 25 de sábado. ¿Tienen dudas? ¿No tienen dudas? No tienen dudas. Bueno, como no tienen dudas, voy a preguntar. Y empezaron a salir otra vez. ¿Cuántos están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juan Diego, creo que están poquitos. A ver, empieza a llamar la lista. Está bien, doctora, un minutito, por favor. Ya, por favor. Porque creo que están poquitos. Ya, chicos, Acuña Quispe, Acuña presente. Aliaga Pacheco, Aliaga, Arenas, Yuca, Presente, Aliaga. Presente. Arenas Yuca presente. Arias Oblitas, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Arostegui. Ya vi tu mensaje. Astete, Presente. Vaca Rivero. Doctora, Vaca Rivero me mandó un mensaje más o menos hace una hora que Vaca está Rivero lento. presente, Vaca Rivero presente, compañero. Tengo problemas con mi internet, pero sí estoy escuchando. Preguntico, Acaba de hablar. Muy bien. Cabantica presente. Canal Nina, Presente. Carvajal Justo, Carvajal, Cabo Corimandia, Cabo Corimandia, Presente. Tehuana Guamán, Presente. Cabo Maita, Presente, Aliaga, buenas tardes. buenas tardes, Charca, Condori, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Escalante, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Ferrell, Ferrer presente. Gil Palomino, Gil Palomino, González Delgado, Presente, buenas noches. buenas noches, Guevara Gallegos, Presente, delegado, buenas noches. buenas noches, Hinojosa Fernández, Presente, buenas noches. buenas noches, Guamaní, Carmaita, Guamani presente. Macedo Quispe, Presente, Macedo. Mamani Fernández, Presente. Presente, presente. Martínez Román, Martínez presente, buenas noches. buenas noches, Molina Lijara, Presente. Nina Ima, Nina presente. Pacheco Vargas, Presente, buenas noches. buenas noches, Pacórica y Eneupa, Cori presente. Papa García, Presente, buenas noches. buenas noches, Pau Caraguirre, Presente, buenas noches.
Buenas noches. Pilares Roque. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pineda Espinosa. Presente, buenas noches. Buenas noches. Piña Guamán. Que es igual Pachawi. Presente. Quispe Palomino. Presente. Ríos Juárez. Rodríguez Sequeiros. Presente, Rodríguez. Salva. Tlalua, Coaquira. Salinas Pino. Presente, compañero. Tacuri Figueroa. Presente, Juan Diego, buenas noches. Buenas noches. Humérez Monte. Presente, buenas noches. Buenas noches. Vargas Jurado. Presente, Diego. Vargas León. Presente, buenas noches. Buenas noches. Yocra Jara. Presente, buenas noches. Buenas noches. Sara Teterán. Zárate presente, buenas noches. Buenas noches. Ya, doctora, esa es la lista. Ya, ¿me escuchan, verdad? Sí, doctor. Fuerte aquí. Ya. ¿Cuántos no están? Cuatro personas. 4, ¿no? 35, 36, 37, 39, 40, 42. Ya. Entonces, las preguntas son de selección múltiple, ¿ya? Y vienen también casos clínicos. Y son de una sola alternativa y de una sola opción. Bueno. Vamos a ver acá. Ivanka. Sí, doctora. Ivanka, ¿cuáles son los criterios de estado hiperosmolar? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Creo que apagué mi micro. Ok, para criterios de osmolaridad, usted nos mencionó, disculpe, creo que me estoy equivocando. Ya, el plasma o la glucosa en plasma debe ser mayor a 600 miligramos por decilitro. Debemos tener una osmolaridad efectiva sérica mayor a 320 miliosmoles por kilogramo. Debemos de tener alguna alteración a nivel del estatus mental, como son estupor o coma. Y dentro de ellos también podemos tener, por ejemplo, lo que es un pH mayor a 7.3. Ya. Pero los más importantes son la glucosa en plasma mayor a 600, la osmolaridad efectiva mayor a 320 y las alteraciones a nivel nervioso del estatus mental, como es estupor y coma. Ya. ¿Y de qué se diferencia de una cetoacidosis rubí? Doctora, sería por el anion gap y también porque va a haber cetonas en orina positivas. Ya. Y aquí en la cetocitosis no se va a encontrar lo que son los trastornos del sensorio. Ya. También el bicarbonato, doctora, que va a ser menos de 18 y también el pH que tiene que ser menos de 7.3 y la glucosa en la cetocidosis tiene que ser mayor de 250, mientras que en el otro es mayor de 600. Ya. Muy bien. Con eso me quedo más tranquila. Bueno, están leyendo. Ya.
No hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, no hay dudas. Entonces voy a preparar mi laptop un ratito, chicos. Un ratito. Vamos a ver. Un ratito. Ya, ¿ven la pantalla? Chicos, ¿ven la pantalla? Sí, doctora. Ya, Sí se ve, doctora. ya, si no me escuchan, me avisan también, ¿ya? Aunque creo que mi laptop está cargando. Pero está cargando lento y despacito. A ver. Está cargando lento de mi laptop. Ya, vamos a empezar. Mi laptop está demorando. Bueno, entonces ya empezamos con lo que es el tema de tiroides, el módulo. Entonces, la glándula tiroides es un órgano endocrino, es grande, es impar. Solamente hay una tiroides, no hay tiroides, como es. Tiene una forma de mariposa, está localizada en la cara anterior del cuello. Bueno, y en la función tiene como, bueno, la primera es síntesis y liberación de hormonas tiroideas, y estas se van a encargar de regular y mantener múltiples procesos metabólicos, ¿ya? La glándula tiroidea puede estar afectada en su morfología, función o presentar, digamos, un cáncer de tiroides. Esto es muy importante que ustedes sepan porque, digamos, se afecta lo que es la morfología. Ahí puede haber una alteración, puede ser hipo o hiper, en la función o lo que es lo otro, el cáncer de tiroides. Para recordar lo que es embriología, la tiroides se origina en los embriones a partir de las 4 semanas. Es por eso que es muy importante que la embarazada tenga una suficiente cantidad de yodo, ¿ya? El requerimiento en yodo en una gestante aumenta en 50 microgramos. Lo normal en un adulto es 150, pero en una gestante ya va a 200. Y el feto, digamos, la función de la tiroides del feto incluso va a partir de las 12 semanas. La glándula tiroides va a permanecer unida a la lengua correspondiente a lo que es el orificio ciego o el forensecum, y luego mediante el cordón epitelial o conducto tiroidoso va a desprenderse. Va a seguir a lo que es la parte del lecho tiroideo. Dentro de lo que es la anatomía, la glándula tiroidea está conformada por 2 lóbulos laterales, un istmo. Tiene un peso de 15 a 20 gramos, ¿ya? Máximo es hasta 30 gramos. Está localizada en la porción anterior del cuello, va desde la quinta vértebra cervical hasta la primera torácica. Y bueno, se encuentra en el triángulo del cuello. La irrigación de la glándula tiroides es abundante y es diversa y está dada por múltiples arterias que van a llevar esto al flujo sanguíneo. Las principales arterias de la glándula son la tiroides superior y la tiroides inferiores y la tiroides media. La tiroidea, perdón, es tiroidea, no estoy hablando cosas que no son. La tiroidea superior, la tiroidea inferior y media. Es un órgano bien irrigado. Y el drenaje venoso va a estar por la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media y la tiroidea inferior.
La inervación está dada por los laringios recurrentes izquierdos y derechos y el laringio superior. Es parte de anatomía que ustedes ya lo han visto en el primer semestre. Como les mencioné, la dieta en la ingesta de yodo, digamos, en adultos es de 150, en el embarazo es mayor a 200, y en niños va de 90 a 120 microgramos día, ¿ya? Es muy importante esta glándula, ya que, digamos, al igual que otras glándulas, tiene lo que es la función de uno estabilizar lo que es la temperatura, otro es ver lo que es el equilibrio hidroelectrolítico, también lo que es la reproducción. Entonces, puede haber un déficit de esta hormona que se le dice hipo. Bueno, hipo es disminución, hay una disminución de la función de la tiroides, por lo que se le dice hipotiroidismo. Y cuando hay una función extra o un exceso de la secreción de estas hormonas, se le llama hipertiroidismo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo que es el hipotiroidismo. La definición del hipotiroidismo es una afección patológica en la cual hay una producción insuficiente de hormonas tiroideas, disminución de la producción de hormonas. Y puede ser, puede dar una clasificación de hipotiroidismo primario, secundario, y acá también va el terciario, ¿ya? El hipotiroidismo primario es en el que abarca el 99%, y está causado por la falta de actividad de la glándula tiroides, ¿ya? Sin embargo, en el hipotiroidismo secundario se debe a una estimulación insuficiente de la glándula tiroides, porque la glándula está normal, debido a una deficiencia de TSH como resultado de lo que es la enfermedad hipotalámica hipoficiaria. Entonces, en el secundario, el que está más es la TSH, la hipófisis. Y en el terciario, el que va a estar mal, va a haber una, digamos, deficiente secreción o síntesis, va a ser la CRH, ¿ya? Y eso se encuentra en el hipotálamo. También podemos ver una categorización que puede ser por la duración del hipotiroidismo, puede ser transitorio o permanente, generalmente eso va en niños, que puede ser transitorio durante el hipotiroidismo neonatal, en algunos casos puede ser considerado transitorio o permanente, ¿no? Cuando ya es un tratamiento definitivo. De acuerdo al tiempo de inicio congénito, que el niño ya nace con esto, o el paciente ya nace con el hipotiroidismo, o adquirido, que en el transcurso de la adolescencia, adultez, ha adquirido este hipotiroidismo. Por la gravedad de la enfermedad se puede clasificar en una forma subclínica, que es cuando no hay sintomatología, una forma leve, que no hay complicaciones, y otra es grave, ¿no? Cuando ya se ven las complicaciones y ya va a lo que es un coma mixedematoso. Entonces, el hipotiroidismo, tenemos que ver que tenemos que es un eje con 3 glándulas, 3 partes. Entonces, la primera parte es el hipotálamo. En el hipotálamo se secreta la SRH, perdón, la TRH, la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona de tirotropina va a estimular a la hipófisis para la liberación de TSH, de hormona estimuladora de la tiroides. Y esta TSH va a estimular a la tiroides para que se libere o se sintetice lo que son hormonas tiroideas, la T3 y la T4. ¿Ya? Entonces, es un trastorno muy común, afecta 10 veces más frecuente en mujeres que varones, o otra vez las mujeres más afectadas. El hipotiroidismo clínico manifiesto, bueno, es de 0.1 a 2. No todos los pacientes van a tener la clínica que les voy a mostrar. Algunos no tienen la clínica. En el embarazo, del 2 al 3% se puede dar casos de hipotiroidismo. Y miren, un 15% podemos hallar lo que es el hipotiroidismo subclínico, sobre todo en mujeres mayores. Y como, bueno, ya les había mostrado en la anterior diapositiva, va del 95 al 99% son hipotiroidismos primarios, es decir, que la disfunción es a nivel de la glándula, el problema es la glándula. Entonces, la clasificación va así, un 95%, hemos dicho un hipotiroidismo primario. Una de las causas es la deficiencia de yodo severa. ¿Y dónde conseguimos el yodo? En la sal yodada, digamos, hay todavía poblaciones, sobre todo, digamos, en la Amazonía, donde no consumen yodo. Antes había una epidemia de bocio, que le decían, bueno, también a la deficiencia de yodo también se le llama bocio endémico, porque no tenía yodo.
En Cusco lo que se hizo, y si conocen maras, fue unos lugares donde se empezó a distribuir sal con yodo de maras. Es por eso que, digamos, se tenía una menos población. Pero al inicio todavía sin yodo. Pero ahora eso ya ha disminuido, ya ha bajado. Es raro ver un paciente con deficiencia de yodo. Perdón, con hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Hay todavía, hay algunos casos. Otra causa es la tiroiditis autoinmune crónica, lo que es la tiroiditis de Hashimoto, que por la autoinmunidad producen destrucción de la glándula, por lo cual hay menos síntesis de hormona tiroidea. Hay las tiroiditis no autoinmunes, como son la de Kervain, que pueden producir también muchas veces un hipotiroidismo transitorio y también a veces permanente. Otra causa es las tiroidectomías parciales o totales, cuando nosotros, digamos, pacientes que tienen un cáncer de tiroides, se les saca toda la tiroides, entonces van a quedar con esta deficiencia, pero es un hipotiroidismo primario postquirúrgico, ¿ya? Otra causa es la terapia con yodo radioactivo, por el tratamiento del hipertiroidismo. Cuando nosotros damos yodo radioactivo, lo que hace con las células de la tiroides es disminuirlas, destruirlas. Entonces, si ya no hay células, ¿qué pasa? Va a haber una deficiencia de la secreción de hormonas. Es por eso que en el hipertiroidismo, bueno, el tratamiento definitivo es el yodo radioactivo. Sin embargo, si se da una dosis exacta, el paciente va a quedar eutiroideo, es decir, como cualquier otra persona. Si no se da una dosis exacta, se da una dosis de más, el paciente queda en un hipotiroidismo post-yodo 31. Hay más causas como son la radioterapia en lo que es cabeza y cuello, digamos, pacientes que tienen algún tumor en cabeza o cuello o linfomas en cuello. Otra es, bueno, la liberación de radiación en accidentes nucleares como el de Chernobyl y el de Hiroshima. Esos pacientes han quedado con hipotiroidismo. Otra causa son los trastornos infiltrativos a nivel de la glándula, como la amiloidosis, sarcoidosis, el VIH, linfoma tiroideo también. Fármacos también que nos pueden dar lo que es la disfunción tiroidea, son aquellos pacientes que tienen una tiroiditis por exceso de yodo o medicamentos que contengan yodo, como el amiodarona. Es por eso que aquellos pacientes cardiópatas que tengan arritmias y que reciban amiodarona tienen que hacerse sus controles eventualmente de hormonas tiroideas, ¿ya? Terapia de reemplazo inadecuado, es decir, que a un paciente que digamos, que estamos empezando una dosis y vuelve al siguiente control y aún la TSH está alta, entonces, ¿qué va a pasar? Va a necesitar más dosis. Va a seguir en un hipotiroidismo, pero no controlado aún. Y algunas sustancias tóxicas, insecticidas que pueden ir, digamos, a afectar lo que es la glándula tiroides. Eso es en lo primario. Causas de hipotiroidismo secundario, como les mencioné, esto va a ir a lo que es el hipotálamo, ¿ya? Y lo que es en el hipófisis. Y los tumores en hipófisis pueden ser hemorragias postparto. Tumores en hipófisis va a lo que son los adenomas, pueden ser secretores o no secretores. También puede haber hemorragias postparto, lo que es el síndrome de Sheehan después en pacientes puérperas. Síndromes infiltrativos también, como la sarcoidosis a nivel de la hipófisis, ¿ya? Entonces, viendo este hipotiroidismo primario y secundario, lo que a nosotros nos importa, digamos, es saber si es primario o secundario, de acuerdo a ver cuál es el manejo. Porque el manejo no va a ser, digamos, el tratamiento va a ser, digamos, el mismo, pero el manejo no. La levo le vamos a darle, pero si es un hipotiroidismo secundario, hay un adenoma ahí, hay que tratar ese adenoma hipofisiario. Entonces, viendo esto, nosotros sabemos si es hipotiroidismo, que va a estar bajo las hormonas tiroideas, que es la T4 y la T3. Sabiendo esto, nos vamos a ver si es primario o es secundario. Si la TSH está elevada, va a ser primario. ¿Por qué? Porque la TSH va a ser, sabemos que la hipófisis va a empezar a secretar más TSH porque no hay hormona tiroidea. Sin embargo, si es secundario, que es la deficiencia a nivel de la hipófisis, hay un tumor en la hipófisis, entonces puede haber una disminución de la secreción de TSH, porque por el tumor están afectadas esas células, las tirotropas, entonces no hay secreción. Entonces, en caso del secundario, la TSH puede estar normal o bajo. ¿Ya? En cuanto a lo que es el hipotiroidismo congénito, y bueno, y algunos casos puede haber hipotiroidismo adquirido en adultos.
En lo que es, en esta tablita, la tabla 4, nos muestra, digamos, el hipotiroidismo secundario, ¿ya? Y abajito nos muestra el congénito. En los casos secundarios, bueno, vemos todo lo que afecta a la hipófisis. Pueden ser masas hipotalámicas o supracelares, puede dar un germinoma, un glioma, meningioma. Los macroadenomas pituitarios, causas como la cirugía y radiación, drogas, traumatismo encefalocraneano, también nos puede dar un hipotiroidismo secundario. Trastornos infiltrativos, como digamos, que nos pueden causar disfunción hipotalámica, como son sarcoidosis, hemocromatosis, trastornos inmunológicos, rarísimo ver que nos puede hacer una hipófisis linfocítica. El otro es el síndrome de Sheehan, que es una apoplejía hipofisiaria cuando hay un farto a nivel de la hipófisis. Trastornos e infecciones como la tuberculosis, sífilis, micosis también nos pueden darnos hipotiroidismos secundarios. Metástasis, que vayan a lo que es la hipófisis, ¿no? Y dentro de lo que es el hipotiroidismo congénito persistente, estos chicos ya tienen un déficit de hormona tiroidea. Entonces puede ser por una deficiencia de TSH aislada o puede ser cuando ya es un hipotiroidismo congénito, cuando haya deficiencia de hormonas hipofisiarias múltiples. Es decir, que a nivel de la hipófisis, este niño ya nazca con esas deficiencias de hormonas. Y no solamente es la TSH, sino también va a haber hormonas de crecimiento, pueden ser gonadotropinas. ¿Ya? Entonces, la presentación clínica es muy florida en estos pacientes. En el sistema muscular vamos a ver pacientes que van a tener cansancio, es una de las sintomatologías que más tienen los pacientes. Puede haber debilidad muscular, agotamiento, puede haber falta de rendimiento en el deporte, las articulaciones se te hinchan, se inflama, contracturas, pueden tener calambres, falta de flexibilidad, entumecimiento y muchos pacientes se quedan con síndrome del túnel del carpio y van primero al neurólogo por ese síndrome de túnel del carpio. Sin embargo, para ver, digamos, para la cirugía, para entrar, no está de más pedir un TSH, un T4 libre, porque eso es parte de la presentación de lo que es la parte muscular del hipotiroidismo. En el sistema dérmico, la piel de estos pacientes es bien seca, pero bien seca y escamosa, ¿ya? Hay caída de cabello. Que te caigan 10 cabellos, no. Que se caigan 20 cabellos, no. Tampoco eso a cualquier chica se le cae. Porque se peina o se lava. Cuando ya empiezan a caer 50, 100 cabellos, ahí sí, hay que preocuparnos. Puede ser un hipotiroidismo. Ellos hablan más lento y, digamos, hay una alteración en la timbre del voz, es más baja. Hay una alopecia de la cola de las cejas. Cuando ustedes ven a las pacientitas hipotiroideas, la cola de las cejas están ralitas. Incluso decimos si te las has depilado o no. Hay una fase abogatada, edema de párpados. Hay sensación de hinchazón, falta de sudoración. Tienen sensibilidad al frío. Siempre están de frío. Están a mediodía con un sol tremendo, pero están con 2 casacas, una manta. Puede haber misgremadura en las piernas, las uñas frágiles, ¿no? Cuando entramos al hipotiroidismo, decimos también es un estado de hipocatabolismo, ¿ya? Metabolismo, hipometabolismo. Su metabolismo es lento. Por eso que algunos van a presentar toda esa sintomatología, la sintomatología lenta. En el sistema nervioso puede haber depresión, ansiedad, es por eso que se debe descartar antes de hacer un diagnóstico de ansiedad, hay que descartar que no sea por algo metabólico, ¿ya? Entonces descartamos hipotiroidismo. Pacientes pueden tener lagunas mentales o de memoria, insomnio, somnolencia, pueden tener menos rendimiento intelectual, apatía. En la parte ginecológica, los pacientes tienen reglas irregulares, puede haber abortos en el primer trimestre, problemas de fertilidad, la pareja no puede embarazarse y eso es un problema. Hay galactorrea o prolactina elevada y eso es parte del hipotiroidismo, ¿no? El metabolismo, bueno, hay una dificultad para perder peso, dicen no puedo bajar de peso, no puedo bajar de peso, pese a que comen, digamos, una lechuga y un pan y siguen engordando. Hasta ahí en esos casos se ve, ¿no? Entonces podemos decir que es un hipotiroidismo. Pero si no pueden perder de peso y siguen comiendo lo mismo, no, pues. Hay un sobrepeso de causa injustificada, como les mencioné, no sabe por qué uno aumenta de peso, pese a que come poco.
Hay pérdida del apetito y hay estreñimiento. También es un síntoma muy conocido del estreñimiento. Pues cuando tengamos esta clínica, podemos sospechar de un hipotiroidismo. Pero eso no significa ya, por todo el paciente que tenga eso, cansancio, hipotiroidismo. No, pues hay que hacer un conjunto de síntomas para que puedan hacer un hipotiroidismo. Entonces, el diagnóstico vamos a hacerlo de acuerdo a los síntomas y signos. Vamos a pedir lo que son hormonas tiroideas y cuando veamos nosotros unos valores anormales de hormonas tiroideas, podemos confirmar el diagnóstico. El 90% de síntomas y signos y el otro 10% nos da lo que es el laboratorio. Hay que ver cuánto está el TSH para ver, digamos, si es un hipotiroidismo primario o es secundario. Sabemos si está elevado el TSH es primario y si está bajo o normal es secundario. Bueno, no es una enfermedad del diagnóstico, digamos, que si no lo hacemos, si no damos tratamiento ahorita, digamos, cuando es un reciente diagnóstico y es leve el hipotiroidismo, se va a morirse. Pero si esta paciente digamos, se le descubre el hipotiroidismo a los 10 años, sí es mortal. Y cuando ya es esto mortal, pues puede irse a un coma mixematoso, que eso tiene una alta mortalidad. ¿Ya? Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Es la tiroxina sintética. Es la levotiroxina, es hormona tiroidea. Cuando ustedes dicen a sus pacientes, vamos a darte una hormona tiroidea, es hormona de la tiroides. Porque cuando tú les dices, vamos a darte hormonas, ay, no, me van a dar, me piensa que son hormonas ginecológicas, como es el estradiol, la progesterona, no, pero son hormonas tiroideas. El 70-80% se absorbe cuando se da en ayunas y el tiempo de vida media son de 7 días. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente deja de tomar, que deje de tomar un día, no hay problema. 2 días tampoco, porque sigue teniendo la levo en el cuerpo, tiene la biodisponibilidad. Pero que deje de tomar 10 días, ay, sí, ya puede hacer puede presentar sintomatología. La dosis inicial va de 1.6 kilogramos por día, pero esto va a depender de la sintomatología, de la gravedad del hipotiroidismo y comorbilidades. En pacientes cardiópatas tenemos que empezar con dosis bajísimas. Incluso acá te dice 25-50, pero empezamos con 12.5. Y al igual que en la diabetes, la dosis es individualizada. Es de acuerdo al paciente, a cada paciente, a las comorbilidades, la edad, cuánto sale el TSH, eso puede ser mayor o menor, ¿ya? Entonces, ya viendo esto, al igual que en la diabetes, el hipotiroidismo tiene una complicación que es gravísima, que es que el coma mixematoso, que es una emergencia endocrinológica, al igual que las crisis hiperglicémicas. Entonces, el coma mixematoso es una manifestación grave del hipotiroidismo extremo. Es una enfermedad poco frecuente, pero que con una alta mortalidad. Entonces, este estado clínico es donde el individuo con un hipotiroidismo preexistente a larga data o uno recién diagnosticado muestra una descompensación que pone en riesgo su vida. Entonces, hay una secreción o producción insuficiente de hormonas tiroideas, por lo cual nos va a llevarnos a un estado hipometabólico generalizado. El paciente es lentito, ¿ya? La incidencia es mayor en mujeres de este coma mixematoso y más se presenta en la sexta y séptima década, 60, 70 años. Entonces, siempre va a tener una causa precipitante, ¿no? No es que, ay, me dio hipotiroidismo y estoy así tranquilita 2 años y bueno, todavía no tengo mucha clínica, no, y no me va a dar porque me quiere dar de un coma mixematoso. Siempre tiene que haber un factor precipitante. Entonces, entre ellos tenemos las infecciones, exposición al frío, digamos, en las épocas de invierno, se da más a menudo, digamos, la aparición de coma mixematosos. Aquí, bueno, todavía estando en Cusco yo no he visto ninguno, sin embargo en Lima en el invierno sí, por lo menos veíamos en cada invierno 3, 4 comas mixematosos. Algunos fármacos, el paciente ya está, digamos, ya tiene ya la sintomatología y recibe ya más sedantes o litio o amiodarona, puede dar a un coma mixematoso. Traumatismos,
Es por eso que antes de entrar a sala los pacientes deben estar controlados, accidentes cerebrovasculares, una ICC cardíaca congestiva, reemplazo inadecuado que estemos dando al paciente y un hipotiroidismo previo no diagnosticado. Al igual que en la diabetes, pacientes debutan con hipotiroidismo, ¿ya? Perdón, con coma mixematoso. Y como les dije, son más en pacientes geriátricos. Entonces, el cuadro clínico, si habíamos visto que, digamos, en el hipotiroidismo la sintomatología era leve, en el coma mixematoso es grave, se duplica, triplica la sintomatología. Entonces, va a haber una alteración mental. Pacientes pueden llegar estuporosos, somnolientos, por eso se confunde mucho incluso con ACVs. Hay que descartar eso. Hay hipotermia, los pacientes están helados, fríos, bradicardia, y lo que es hipoventilación a hipoxemia. Entonces, estos cuatro síntomas o cuatro signos, perdón, 4 síntomas, es muy importante que ustedes lo sepan y así van a reconocer un coma mixematoso. Entonces, cuando ya hay todo esto es de la bradicardia y la hipoventilación, lo que va a llevar al cuerpo es un colapso cardiovascular, por lo cual este colapso cardiovascular va a haber una disminución de la función metabólica y va a haber nuevas adaptaciones neovasculares y cardiovasculares. En lo que es, digamos, las adaptaciones que vemos cómo puede un paciente con coma mixematoso, cómo puede adaptarse a una persona eutiroidea que están expuestos al frío, va a haber una reducción del consumo de oxígeno, por lo cual no va a llegar bien al cerebro, tiene que generar calor y hay una distribución central del flujo sanguíneo para que pueda haber calor, porque esos pacientes son helados, la temperatura con coma mixematoso va a menos de 35, ¿ah? No es que, no es que así nomás es una hipotermia, no. Ejemplo, en algunos pacientes hay que hacer el examen físico exhaustivo, hay que mirar el cuello, hay que mirar si tienen o no tienen, porque a veces te llegan inconscientes y a veces ni familiares tienen. Entonces te llegan inconscientes, hay que mirar el cuello, si tienen o no tienen una cicatriz, como en este caso puede haber pacientes que han tenido una tiroidectomía y por lo han recibido tratamiento porque se les olvidó darle tratamiento, o en casos que te reciban yodo radioactivo y han quedado en un hipotiroidismo, no reciban tratamiento y hacen un coma mixematoso. Entonces, la hipotermia se da, digamos, hay incluso en pacientes que pueden presentar 29.5 grados en un 15%, pero desde menos de 35 ya es hipotermia. Y bueno, esta hipotermia hay que tratarla y hay que haciendo el recalentamiento gradual, ya a temperatura ambiente, cuerpo contra cuerpo, como dice. Porque si tú les pones ahí las manos, ustedes han escuchado de mantas eléctricas o las calientas así, que es calentar con bolsas de agua, pero al toque al paciente, no. Eso va a llevar a un colapso vascular, a un colapso circulatorio. ¿Por qué? Porque al hacer todo el recalentamiento rápido vas a hacer una vasodilatación. Pues el calentamiento de los pacientes con coma mixadomatoso es gradual. Al nivel del aparato cardiovascular, estos pacientes pueden tener hipotensión, y también va a haber bradicardia, por lo cual va a haber un bajo voltaje y aplanamiento e inversión de la onda T, y puede haber una prolongación del intervalo PR, por eso incluso que hay pacientes que pueden tener bradicardia o bloqueos. Por eso que también se pide hormonas tiroideas cuando vemos en sus pacientes con bradicardia o una T aplanado, perdón, una T, claro, aplanado o una inversión de la onda T. En el sistema nervioso, estos pacientes van a llegar en coma, pues se llama coma mixematoso, es decir, estuporosos. Ya hay una disfunción neurológica. Tenemos trastornos psiquiátricos, hay una ideación lenta, pérdida de la memoria, cambio de personalidad, alucinaciones, delirio y psicosis. Y nuevamente les repito, cuando pacientes tenemos así que tengan este tipo de trastornos psiquiátricos, hay que pedirles que no sean, bueno, pedirles hormonas tiroideas y descartar que sea algo metabólico. Porque si no, el psiquiatra le va a dar medicamento para la ansiedad o la psicosis y al final no resulta eso, sino es un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Puede haber ataxias cerebelosas, puede haber temblores, nictasmos, dificultad para hacer movimientos coordinados. Eso va a dar generalmente un 25 de los pacientes, ¿no? Y también este 25 de pacientes pueden tener o iniciar o debutar con convulsiones.
A nivel del aparato gastrointestinal vamos a tener una distensión abdominal, podemos tener ascitis, hay un hilo paralítico, impactación fecal. Como es lento el metabolismo, lento, por eso que tienen el estreñimiento, que es un síntoma cardinal también en lo que es el hipotiroidismo. Entonces, como su metabolismo es lento, los pacientes pueden desarrollar un megacolon, ¿ya? También pueden tener retención urinaria, pueden tener una vejiga distendida, por lo cual van a tener dolor a nivel de mi abdomen inferior. A nivel del sistema respiratorio puede haber una insuficiencia respiratoria ya que los músculos están lentos, va a haber una hipoventilación, por lo cual va a haber una hipercapnia, es decir, CO2 aumentada y hay una hipoxia. Que esto es lo más importante y nos va a llevarnos a la muerte del paciente. Es por eso que estos pacientes tienen que ser manejados en unidades de cuidados de emergencia o trauma shock. Hay múltiples factores que puedan causar lo que es la insuficiencia respiratoria, pues sobre todo es la alteración mecánica, ¿no? Estos pacientes van a empezar, como no hay hormona tiroidea que haga un trabajo adecuado y el trabajo va a estar disminuido, va a haber alguna alteración en la mecánica respiratoria. Y más aún si este paciente es obeso o si tiene insuficiencia cardíaca congestiva o derrames pleurales, mayor es la insuficiencia respiratoria. Entonces, en estos pacientes hay que pedirle radiografía de tórax, hay que pedir gasometría y hay que hacer una vigilancia estrecha. Paciente tiene que estar en cuidados de emergencia, monitorizado. Va a haber una disminución de la eliminación de agua libre, pues van a estar edematosos, y lo cual nos va a llevar a una hiponatremia dilucional. Causas de hiponatremia, hipotiroidismo, ¿ya? Va a haber una reducción de la depuración de fármacos, hay una depresión de la gluconeogénesis, por lo cual también los pacientes pueden hacer hipoglicemia. Y cuando esta reducción de la depuración de medicamentos no es buena, bueno, va a ser alta, va a haber una toxicidad medicamentosa. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, doctora? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Todo es sospecha clínica. Ustedes ven un paciente y, digamos, tiene una cara botagada, no tiene la cola de las cejas, su piel es seca y está con trastorno sensorio, puede ser coma mixematoso. Le miden la temperatura y está con hipotermia, es un coma mixematoso. Probable. Ustedes le hacen un AGA y tiene hiponatremia, hipoglicemia, es un coma mixematoso confirmado. ¿Ya? Entonces, es muy importante la clínica, la sospecha clínica. Hay que preguntar todos los antecedentes, qué medicamento no toma, que si toma, revisar si tiene o no tiene una cirugía en el cuello. Y bueno, y preguntar, ¿no? Si ha habido una exposición a frío, si tiene una infección grave o si ha habido nuevos medicamentos que han entrado con el paciente. Los estudios que hay que pedir en estos pacientes es para ver si hay anemia. Hay que pedir, perdón. No. Hay que pedir electrolitos, hay que pedirle glucosa. Puede haber una elevación de la transaminasa, se le pide TGO, TGP. También como por la hiponatremia, porque se puede presentar una hipoglicemia, pedimos glucosa y electrolitos. Puede haber una elevación de la creatina fosfoquinasa y la DHL. Puede haber hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Como hay un metabolismo lento y no hay hormonas tiroideas, pueden estar elevados el colesterol y triglicéridos. Es por eso que en pacientes con hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia alta, tenemos que descartar un hipotiroidismo. ¿Ya? Y bueno, en el AGA que vamos a encontrar una disminución del PSO2, una hipoxia y un incremento una disminución del PO2 y un incremento del PCO2, una hipoxia y una hipercapnia. Tratamiento. El tratamiento se va a basar mucho en el reconocimiento de si eso no es un coma mixematoso, las medidas de sostén, el reemplazo tiroideo de hormona tiroidea porque le falta hormona, glucocorticoides, hay que ver si hay hipotermia y hay que hacer el manejo de la hipotermia, corrección de electrolitos, hipoglucemia hay que corregirla, tratamiento de la causa precipitante, si es una infección. Y bueno, nuevamente les repito, el paciente tiene que entrar a una unidad de trauma shock o estar monitorizado. Entonces, el reemplazo tiroideo, ¿cómo se hace? Se hace en grandes dosis, ¿ya?
porque este paciente necesita esas dosis, casi no tiene, digamos, para llegar al coma mixematoso es que no tiene casi nada de hormona. Entonces le vamos a dar levotiroxina en dosis de 300 a 500 microgramos, dosis inicial lenta, endovenoso. Y luego vamos a continuar con 50 a 100 microgramos endovenoso, ¿ya? Pero, como no tenemos en el Perú endovenoso, damos en forma oral. Y damos una dosis de 300 a 400 de forma oral. También podemos dar de forma rectal. Si el paciente tiene hematemesis, podemos darle de forma rectal. Y luego ir con 100 microgramos día y vamos titulando, ¿no? También podemos darle T3, triyodotironina, 25 microgramos endovenoso o vía oral cada 8 horas. Sin embargo, tampoco tenemos T3, pero es para que ustedes lo sepan. O a veces podemos combinar el T4 y el T3. Tenemos que darle glucocorticoides. ¿Y qué glucocorticoide? La hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas. ¿Y por qué? Porque dándole la hidrocortisona lo que vamos a evitar es que haya un riesgo de una crisis suprarrenal en los pacientes que no han sido diagnosticados con insuficiencia suprarrenal. Recuerden que algunos hipotiroidismos primarios, sobre todo los de Budd, son autoinmunes. Y las insuficiencias suprarrenales también son autoinmunes. Entonces, y pueden ir a la paralela. O si nosotros le damos de golpe, le damos levotiroxina, podemos crear una crisis suprarrenal. Por eso, antes de darle la levotiroxina, tenemos que darle hidrocortisona, sea el hipotiroidismo primario o secundario. Bueno, la hipotermia, les mencioné que hay que tratar de evitar la pérdida de calor y que el calentamiento tiene que ser pasivo. La corrección de electrolitos tiene que ser, bueno, si es una hiponatremia leve, con la medicación esa hiponatremia se corrige. Sin embargo, cuando ya es muy severa la hiponatremia, tenemos que darle fluidos de alta concentración de sodio. La solución salina tiene que ser hipertónica, pero solamente sin hiponatremias graves. Porque cuando son leves, tú les das levotiroxina y nuevamente el sodio mejora. La hipoglicemia, pacientes pueden tener, hay que darle soluciones que contengan dextrosa y hay que vigilar, ¿no? Hay que estar vigilando cada 8 horas cómo va la glucosa. Bueno, y para terminar, esta es una paciente que yo tuve cuando era residente hace muchos años, mentira, hace 2 años nomás. Que ella llegó porque tenía una, a ver, déjeme, ya. Ella llegó con trastorno del sensorio y llegó por un ACV isquémico, supuestamente. Ella ya había llegado ya con su placa de su tomografía. Bueno, ustedes saben que en el ACV isquémico al inicio, antes de las 24 horas no se ve nada, ¿verdad? Entonces, en esta paciente llegó con su placa y, bueno, todos decían es un ACV que se quede en el rincón ACV. Entonces, yo pasaba por ahí porque estaba yo de guardia y veo que la señora hablaba lento, y hablaba lento, lentísimo. Si ustedes han visto la película Zootopia y ven a este oso perezoso que habla lentito, igualito la señora. Hablaba lento, ¿ya? Le preguntaba su nombre y te respondía en media hora que era el nombre. Y eso es clásico del hipotiroidismo. Y si ustedes ven ahí, la fase la tienen abogatada, hay una macroglosia, en algunos casos los pacientes, y si ustedes ven, sus cejas son ralitas, ¿ya? Entonces, esta paciente, al yo verla, bueno, ya ahí, digamos, si viene tu paciente a las 3 de la mañana, no vas a pedirle TSH, T4 libre, porque en ese rato ni en el hospital a veces hay muchas veces, ni en otros hospitales, por emergencia. Entonces, tú vas a la clínica, mides la temperatura, ves que no hay reflejos en estos pacientes, la piel es seca, inicias el tratamiento para coma mixematosa antes de que se mueran, porque los pacientes se mueren. Ella es otra paciente. Bueno, el anterior paciente, al hacer el diagnóstico, rapidito se hizo la interconsulta UCI para que se la llevan a UCI. El manejo es en UCI. Y esta paciente llegó por una enfermedad renal crónica porque estaba hinchada. Tenía, claro, con un metabolismo lento, su creatinina estaba en 3, entonces dijeron que era una enfermedad renal crónica. Entonces, esta es la paciente, ustedes ven la ceja, la cola de las cejas está disminuida, es rala. La piel sí se nota que está bien seca. Miren la frente, está bien seca.
y la fase también es abotagada. Miren, la piel de los hombros es bien seca. Entonces, esta pacientita, bueno, no se la llevaron a inicio. Estos pacientes necesitan, por la hipoxia, necesitan ventilación. Solamente se la llevaron a cuidados de emergencia y no pasó a UCI. Esta paciente sí falleció, ¿no? Por eso el diagnóstico tiene que ser oportuno y el diagnóstico y el manejo tiene que ser una unidad de cuidados intensivos. Y así, pues digo, la mortalidad es alta. Y esta señora que ustedes ven en esta foto, bueno, me voy a tapar los ojitos, de lo que ven así gordita, ya salió, y así salió de la UCI y salió delgada, delgadísima salió esa carita, digamos, de la mitad de lo que está ahora. Es muy importante, por eso, el diagnóstico de un coma mixematoso. ¿Alguna duda? Doctora, tengo dos preguntas. Dime. Doctora, ¿por qué en el Cusco no hay, o bueno, no se da los comas mixedematosos? Y también, cuando estemos haciendo el serum, ¿cómo se debería hacer el tratamiento si un paciente viene con hipotermia? Ya, mire, ¿por qué en el Cusco no se hace el diagnóstico? Uno, es porque no reconocen en la emergencia. Cuando, digamos, esas dos pacientes yo los capté cuando yo era residente. Entonces yo hacía guardia. Y ves pues tú la cara de la paciente y ves y dices, esto no es un ACV, no es una enfermedad renal crónica, no es un paciente psiquiátrico, es un coma mixedematoso. Entonces, yo voy por la emergencia ahora, pero no es, digamos, que me vea la cara de todos los pacientes. Veo una cara y otra cara. Tal vez un ACV por ahí se me ha pasado y no es un ACV, sino un coma mixedematoso, ¿no? Entonces, es más por el diagnóstico. Es más eso, que se pueda captar esos pacientes. Y lo otro, cuando ustedes en estos pacientes digan hipotermia, para lo ideal es tomarle temperatura rectal, ustedes saben, ¿verdad? Porque la axilar y lo que es la oral hay que aumentarle más 0,5. En cambio, a la rectal, en esa sí no le aumentamos nada y es la que nos va a dar. Entonces, cuando ustedes vean pacientes de menos de 35 y ojo, que no esté muerto, pues van a tomar signos vitales. Cuidadito, que ni le tomen la presión. Está frío, puede ser hipotermia y el paciente está muerto ya hace una hora. Primero tienen que tomar signos vitales. Si tienen signos, porque esos pacientes con coma mixematosos tienen signos vitales, tienen bradicardias. Tendrán 40, pero tienen signos vitales, ¿ya? Tampoco cuando el paciente con 40 va a hacer paro, así, no, pues está bien, está jalando bien, está respirando y no hay insuficiencia respiratoria, no hay que alarmarse. Pero sí, lo primero que tienen que hacer es temperatura rectal, calentarlo con bastantes mantas eléctricas, no, mantas abrigadoras o mantas térmicas, y referirlo. Otra cosa ustedes no van a hacer. En el serum no hay nada. Bueno, hay glucómetro, no le pueden tomar. Hay que descartar porque no sea una hipoglicemia. Pues, creo todos los centros de salud, puestos de salud, tienen glucómetros, una glucosa. Y lo primero es signos vitales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, tengo una pregunta. Dime, Reinaldo. En este caso, previamente el coma mixedematoso, en una de las manifestaciones que habló en el sistema nervioso, se puede dar, dijo, sobre la ataxia celular. Entonces, pacientes podrían presentar caídas así, o sea, como no tienen movimientos coordinados, Sí, se podría sí. dar también por eso, por sus caídas. Claro, hay que descartar. Mira, si es paciente, digamos, ustedes con una ataxia cerebrosa, ya pacientes están ahí caminando así, no están equilibrados, no están, digamos, no caminan firmes, no se caen. Entonces, pero si tú ves este paciente que tiene fase abogatada, tiene paciente la piel seca, estreñimiento, no va al baño como 3 días, entonces podemos decir que podría ser un coma mixematoso. Va a depender mucho de la clínica. No así, la doctora nos ha dicho que toda una taxa está cayéndose y es coma, no, hay que ver la clínica, es muy importante por eso, la temperatura,
hay que ver si es por la ventilación, si hay hipoxia, no hay hipoxia, hay hipercapnia, no hay hipercapnia. Eso es importante saber, y si hay trastorno de sensorio, ¿no? Porque, digamos, si es un paciente que tiene una ataxia cerebrosa y está despierto, está razonando, no, pues no, eso no. Hay que descartar. Está con trastorno de sensorio, está bien planchado, así que no te habla. Y te habla lento, y ya, pues, podría ser un coma mixematoso. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, doctora, una pregunta. Doctora, ¿este coma se puede dar hasta en niños, doctora? Como un hipotiroidismo congénito. Bueno, podría ser si es que este niño no tomase pues la medicación, digamos, se le ha diagnosticado con el hipotiroidismo congénito a los 2 años y no toma, digamos, ya 7 años, podría ser, podría darse. No he visto porque los papás son responsables y dan a su medicamento a sus hijitos, pero cuando vemos esto es en adultos, ¿no? Que no dejan, que no toman sobre todo en adultos mayores a partir de los 60 años, que no quieren tomar su medicación, lo dejan o no hacen, digamos, con su visita al médico y como en la CETO, debutan con un coma mixematoso. Y piensan, muchos de los hijos piensan de estos pacientes que puede ser demencia, porque puede tener demencia, o convulsiones, pueden estar convulsionando, pero nada se imaginan del coma mixematoso. Podría ser en niños, pero que dejaban el tratamiento pues unos 6, 7 años. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta para que sean libres e independientes? Bueno, no habiendo dudas, chicos, nos vemos el jueves. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Chao. Buenas noches.